Buenas tardes. Es muy grato darles la bienvenida al presente seminario web que busca la articulación entre la academia y la política social. En este caso vamos a tener uno de los programas dentro del ciclo de seminarios web titulado Emergencia Sanitaria y Salud Mental, perspectivas de articulación entre el Estado, la sociedad civil y la academia. Esto está organizado por el Departamento de Psicología de la Universidad Católica y específicamente por la Comisión de Relaciones Interinstitucionales. Soy Jorge Yamamoto, profesor del departamento, y vamos a solicitarles el favor que mantengan sus micrófonos apagados, también sus cámaras para no cargar el ancho de banda. También les pedimos que puedan expresar a través del chat sus preguntas, porque habrá un espacio para el diálogo. En este foro, nos acompaña el señor, la doctora, la María Angélica Piz, más conocida como Nani. Ella es doctora en psicología por la Universidad de Columbia en Nueva York, máster en estudios cognitivos con concentración en desarrollo humano. Es licenciada en antropología de la PUC. Es profesora asociada a tiempo completo del departamento y coordina el proyecto Ser Adolescente en el Perú del convenio UNICEF-PUC. Es también miembro del comité o grupo de investigación en psicología, cultura y género. Tiene investigaciones y publicaciones en diversos temas en adolescencia, en la interacción entre el desarrollo humano y los procesos socioculturales, en estrategias para potenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Además, es actriz y directora de teatro y miembro de grupos y colectivos sobre esa área. También es grato presentar a Darío Ugarte. Darío es maestro de educación secundaria de la PUC con estudios de maestría de género, sexualidad y políticas públicas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y especializaciones en sistemas de prácticas educativas, formación de formadores en diferentes centros en diferentes partes del mundo. Ha realizado diversas investigaciones y sistematizaciones en el campo educativo, ha realizado también diversas investigaciones y es asociado del Foro Educativo y es socio de Tarea, Asociación de Publicaciones Educativas. También ha sido director de Educación Secundaria del Ministerio de Educación y actualmente es oficial de educación en UNICEF, donde acompaña y fortalece el papel de garante de derechos del Estado en sus distintos niveles de gobierno. En particular, Darío está brindando asesoría y asistencia técnica al Ministerio de Educación en la formulación de la política de educación y bienestar adolescente. A continuación, vamos a escuchar a Nani Piz para que nos explique acerca de su proyecto y cómo la academia se vincula con proyección a la política social. Buenas tardes, muchas gracias Jorge, muchas gracias Darío por acompañarnos, muchas gracias al Departamento de Psicología y a la Comisión de Relación con el Entorno por organizar este espacio sobre un tema que nos permite pensar vínculos necesarios, indispensables para nuestro trabajo, que no siempre tenemos la oportunidad de pensar y de socializar y de compartir. Para mí es una alegría poder estar compartiendo este espacio con Jorge Cordarío y poder contarles un poquito más acerca de
este proyecto. En realidad, en lo que me voy a centrar es justamente en los aspectos de este proyecto que guardan una relación con la política. Me parece que en este contexto nos ha quedado muy claro a todos y a todas en la enorme responsabilidad que tiene las disciplinas en general y la psicología en particular de poder atender y resolver situaciones urgentes como las que estamos viviendo. Y nuestro proyecto ha sido gestado de cara a tener, en realidad desde que lo concebimos, un impacto muy directo sobre la educación en nuestro país. En ese sentido, digamos, nos cae muy bien el poder tener la oportunidad de reflexionar esto en conjunto. Voy a pasar a compartir mi pantalla. He preparado una exposición chiquita que nos permita conversar más claramente, digamos, motivados por esta idea de pensar en la articulación entre la academia y la política específicamente para el bienestar y educación de adolescentes. Darío les va a contar con mucho más detalle, mejor que yo, acerca de esta política. Nuestro proyecto tiene un rol tangencial en la misma, y en realidad Darío es el que ha estado mucho más metido en ello. Desde el proyecto Ser Adolescente en el Perú, que es un proyecto que se desarrolla en el marco de un convenio entre UNICEF y la PUC. En este convenio, en este proyecto, participan varios miembros de nuestro departamento, lo coordino yo, se encuentra también el profesor Henry Guillén, el egresado Estefano de la Torre, y los asistentes de docencia, Estefanía Urbano y César Araníbar. Y además nos acompaña un exalumno, Franco Rengifo. Entonces, ¿por qué les parto de ahí? Porque este proyecto tiene un antecedente en nuestro grupo de investigación. De hecho, bueno, esto es toda la línea de tiempo que no me voy a detener a contarles, pero quería de alguna manera, pensando en esta articulación, partir de recordar que el origen de este trabajo fue una serie de reflexiones y trabajos y productos que veníamos ya elaborando en el grupo de investigación en psicología, cultura y género, tratando de pensar justamente en cómo varía la vivencia de la adolescencia en nuestro país, en distintas culturas de nuestro país. Partiendo desde la psicología cultural, tratamos de analizar cómo estas teorías ricas, potentes que tenemos en la psicología interactúan con distintos contextos socioculturales. Entonces veníamos ya haciendo una serie de trabajos, un trabajo sobre adolescencia en Lima, un trabajo sobre la secundaria, y tuvimos un encuentro con Darío en el cual pudimos ver que estaba viendo justamente en UNICEF un trabajo mucho más amplio, evidentemente, que el que veníamos haciendo, y con mucho interés por poder trabajar en la generación de evidencias. Pudimos formar parte en ese camino en el 2018 de la elaboración de un marco orientador de la política de adolescentes, y a partir de estas experiencias es que se gesta finalmente el convenio y el proyecto. Entonces, ¿de qué parte este proyecto? Yo me voy a centrar mucho más en la articulación, pero quería de alguna manera contarles un poquito del proyecto para saber también de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, nosotros partimos de constatar que hay una serie de saberes generados sobre la adolescencia que no agotan las necesidades que tiene el Estado para poder servirles. Desde esa experiencia con la mesa técnica, de los trabajos que estuvimos haciendo, pudimos constatar una serie de vacíos en el conocimiento que se tiene sobre la adolescencia, que no nos permitía establecer políticas que los sirvan a todos y a todas. Entonces, si bien sabemos cada vez más sobre logros de aprendizaje, tenemos una serie de variables contextuales, tenemos más información sobre adolescentes urbanos, limeños específicamente, y tenemos ciertas informaciones en profundidad de poblaciones extremas, como el valioso estudio de niños del milenio. Sabemos mucho menos de variables psicológicas en contextos de diversidad y de cómo se produce una interacción entre las mismas y distintas ecologías. Entonces, por ponerles un ejemplo, la mayoría de estudios provienen de sociedades que desde la psicología cultural se denominan como WEIRD, es decir, Western, Educated, Industrialized, Rich and Democratic, muy distintas a las peruanas, y tan solo un 8.33% se centran en estudios que no son de sociedades de ese tipo, y menos aún están publicados en revistas de alto impacto. Entonces, da cuenta digamos, de que hemos estado orientando nuestros intereses en otros campos, y que hacía falta, digamos, poder tener esa mirada más desde la diversidad. Esto afecta a la educación de distintas maneras. Tenemos sentidos comunes muy arraigados, deficitarios sobre la adolescencia,
manuales de crianza que se centran muchas veces en estos estereotipos, grandes libros de desarrollo humano que no necesariamente incorporan la diversidad de contextos como el peruano, y eso afecta la secundaria en el sentido de que esta no se sostiene propiamente en evidencias que permitan generar, resolver necesidades nuestras, digamos, de nuestras diversidades. Entonces, digamos, estas son algunas de las preguntas que nos animaron a pensar en este proyecto, algunas de las muchas, digamos, que aludían más a cuestiones a cuestiones que no habían sido pensadas desde la diversidad recientemente, ¿no? Cómo entienden el bienestar las y los adolescentes, cómo aprenden dentro y fuera de la escuela, más allá de los estándares de rendimiento, qué esperan de sus familias, de sus pares, de docentes, de sus comunidades, qué quieren ser en el futuro, cómo se encaminan hacia el futuro, y cómo viven, digamos, más allá de los múltiples criterios de medición de riesgo que tenemos respecto a la evidencia de la sexualidad, cómo entienden los cambios que están atravesando. Entonces, quisimos partir de una mirada integral de los sujetos en sus distintos nichos ecológicos, la cual era bastante ambiciosa y no hubiéramos podido, creo, lograr si no nos hubiéramos podido topar con UNICEF en el camino y su apoyo para hacerlo, ¿no? Entonces, desde ese interés y muy cerca digamos, de UNICEF y de las distintas instancias que les voy a contar luego, donde pudimos validar y consultar nuestros diseños, nuestros abordajes, nuestros marcos, es que generamos este proyecto en 2 etapas. Iba en teoría a terminar este año, pero la COVID hizo que fuera hacia una segunda etapa el próximo año. En realidad, el producto final de este estudio o proyecto es poder tener un cuestionario que se deposite en el Estado peruano y se protocolice en su uso y administración, que permita tener un estado de la adolescencia en el Perú que se replique año a año. Contábamos en ese sentido con UNICEF para justamente esta entrada, la cual es crucial. Sin embargo, este cuestionario va a ser desarrollado sobre la base de un estudio cualitativo en profundidad que nos permita tener, digamos, centrar nuestra atención en aquellos aspectos de los que no se ha tenido evidencia en nuestro país y que permitan generar, digamos, criterios a partir de nuestras realidades diversas, ¿no? Entonces, bueno, esto es mucho más de lo que quieren por el resto de su vida sobre el diseño, pero en todo caso quería plantearles que un poco en esta línea de que pensando que el producto final es este cuestionario a depositar en el Estado, entonces nuestros criterios de selección de participantes, por ejemplo, en la fase cualitativa, tuvieron en mente el poder atender al estudiante promedio, imaginario, cualquier cosa que eso sea, y tratar, por lo tanto, de cruzar una serie de distintos indicadores, lo cual no se suele hacer para un estudio, digamos, cualitativo, de modo que pudiéramos estar seguros de que llegábamos a una escuela que fuera representativa de la región en varios criterios, ¿no? Desde desarrollo humano hasta autoidentificación étnica. Entonces, hemos venido trabajando con 66 participantes de Lima, Cusco y Tarapoto, de escuelas rurales y urbanas, con entrevistas en profundidad, más o menos 3 a 4 sesiones de entrevista por participante, en una serie de variables, y escuelas rurales y urbanas, me parece que ya lo dije, y que fueran diversos además en nota en conducta, en rendimiento académico y en situación laboral, de modo que podamos acceder a una diversidad de participantes. Complementamos el trabajo además con observación de institución educativa y observación de aula. Imaginarán la abundancia de información considerando que son estas 13 variables que hemos indagado, ¿no? Identidad psicosocial, bienestar subjetivo, género y sexualidad, ocupación futura, mundo laboral, conectividad social, familia, pares, pareja, aprendizaje y cultura escolar, participación ciudadana y representaciones sociales. Y además, transversalmente a todos estos distintas variables, hemos analizado violencia en mundo digital. Todo eso nos ha dado pues una abundancia de data, como imaginarán, que estamos aún procesando y que no tengo ni la menor intención de presentar aquí, pero que sí quería de alguna manera escoger, digamos, 3 pequeños resultados como para que vean cómo es que estamos trabajando en el articularlo justamente con la política, ¿no? Entonces, desde este, digamos, gran modelo, yo me voy a centrar en algunas de ellas, me voy a centrar en aquellas que creo que pueden dar un sabor más claro al respecto, ¿no? Entonces, digamos, algunos resultados generales que encontramos, muy a grosso modo, vemos una vivencia de la adolescencia, perdón, muy marcada por la escolaridad,
las diferencias, las variabilidades más que regionales tienen que ver con el participar de una escuela rural o urbana. Hay mitos muy extendidos sobre la vivencia de la adolescencia que, como ha venido reportando la literatura, no encuentran asidero en la evidencia. Vemos además en algunas variables que se postula desde sus teorías clásicas que tienen una evolución entre la adolescencia temprana y media. Encontramos esa evolución, digamos, la corroboramos en nuestra realidad. Encontramos que tiende a haber una variación mucho más en el plano de la creencia que en el plano de lo que describen de su vivencia, lo cual es muy claro, por ejemplo, en términos de autonomía de los padres y en términos de sexualidad y género. Y pese a encontrarse en ambientes que podrían ser catalogados de tóxicos en términos de violencia, delincuencia, en algunos casos negligencia, abandono, hay digamos, un mandato, una representación muy fuerte del mal adolescente que resulta siendo una suerte de factor de protección, donde son estos adolescentes que están en la esquina, que se embarazan, que se drogan, que no son ellos que son los que están en el sistema, ¿no? Entonces, que aparece muy frecuentemente en sus discursos. Entonces, yo quería compartir con ustedes muy brevemente tres pequeños, digamos, tres resultados de manera gruesa, como básicamente para ver cómo los venimos articulando con la política. Entonces, respecto al tema de sexualidad y género, indagamos por muchas cosas, les voy a contar solamente algunos pequeños hallazgos. Encontramos, sí, Dani, Jorge, perdón, quedan 3 minutitos. sí, es todo lo que necesito, no te preocupes. Encontramos que aparecen concepciones muy confusas, digamos, muy imitando las concepciones que existen en el sentido común en general, en torno a sexo, género, orientación, etcétera. Aparece una vivencia de la sexualidad muy marcada por el temor y la desinformación. No se habla de sexo más que con los pares, no encuentran eco en la familia, no encuentran espacio en la escuela. La educación sexual de existir en la escuela está totalmente centrada, es, digamos, biologicista. Eh, Tienen, sin embargo, en el plano de la creencia, mucho más aparecen discursos que parecen bebidos de redes y de pares, de mucho mayor relatividad de los roles tradicionales de género, y pese a toda la confusión conceptual que manejan, tienen un discurso muy de defensa del derecho a amar a quien uno ame, ¿no? Y no han escuchado acerca de la educación sexual integral, no la conocen, y casi que la demandan y la piden, ¿no? Eh, Respecto al segundo eje, respecto a la ocupación futura, encontramos que hay que es una segunda variable que les quería compartir. Aparece una eh, enorme preocupación ya reportada en la literatura del futuro como lo más importante para ellos y ellas, pero traducido solamente en la posibilidad de ir a la universidad, que es lo que ya venía encontrando niños del milenio. Esto se vuelve mucho más urgente en cuarto de secundaria y hay una suerte de respuesta automatizada, no elaborada por la necesidad de ir a la universidad, lo cual da cuenta del mito del progreso muy instalado. La idea es, digamos, hay una necesidad para no perderse en el mal camino, ir a la universidad, y en este camino están solos, ni su familia ni su escuela les provee recursos y soportes necesarios para poder acompañar este proceso. De hecho, la familia lo que hace es aplaudir y decir excelente, y la escuela hace lo mismo cuando dicen quiero ir a la universidad sin que haya propiamente un acompañamiento. Y aparece al mismo tiempo esta lógica de endeudamiento con la familia y la necesidad de sacar a la familia adelante. Entonces, poniendo como ejemplo estas dos variables y resultados que hemos encontrado, lo que estamos haciendo es traduciendo digamos, la complejidad que no he podido exponer evidentemente aquí de la información que hemos recogido en con qué aspecto del currículo se relaciona, como por ejemplo el proyecto de vida, que en esta segunda variable, con qué omisión a nivel curricular se relaciona, por ejemplo, con la eliminación de la educación sexual integral con enfoque de género, de modo que lo que ofrezcamos no sean exclusivamente hallazgos, digamos, gruesos que publicar, que evidentemente también vamos a hacer, sino que puedan tener una incidencia directa en la política. Entonces, por ejemplo, venimos transformando esto en papers de incidencia, transformándolo en policy briefs, y colaborando también con evidencias en la ley de la cual Darío les va a contar un poquito más de bienestar adolescente. Y para no acaparar la palabra, le paso la palabra a Darío, entiendo que ya terminó mi tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nani, por la interesante presentación y por ajustarte al tiempo. Ahora, en
diálogo con la parte académica, vamos a tener el gusto de escuchar a Darío Ugarte y también contará con Nani con 15 minutos. Muchas gracias de nuevo, Darío, por acompañarnos. Gracias, Jorge, y gracias al Departamento de Psicología por la invitación. Sí, es una oportunidad excelente de poder establecer esta conversación en torno al diálogo entre política y academia, porque creo que es un pendiente que hay que seguir profundizando, ¿no? Yo quería contar, porque me ha recordado lo que Nani decía. Es una anécdota, pero hace poco el impacto que está teniendo los papers que el equipo de Nani ha elaborado en la estrategia de quinto de secundaria que el Ministerio está elaborando está ahí presente. Y con eso quiero decir de que cuanto más cercano está lo que se produce en términos de conocimiento con lo que se decide en estrategias de la política pública, es un juego ganador. Entonces yo quería comenzar por ahí para que Nani se alegre, porque eso es un elemento clave para poder mostrar una forma de articulación entre la política y la academia. Voy a comenzar también compartiendo la pantalla. ¿Sí? Bueno, no sé cuántos los que nos escuchan conocen UNICEF, pero uno de los motivos por los cuales UNICEF existe es la atención a la niñez, a la infancia. En el Perú son 10.5 millones de motivos y que nos entusiasman para poder trabajar, y con ellos y para ellos trabajamos, ¿no? Y en específico, cuando hablamos de adolescentes en el Perú, actualmente son 3.018.000 adolescentes con los que trabajamos, ¿no? Y a los que hay que trabajar y responder. De estos 3 millones, poco más de 2 millones actualmente están en el sistema educativo, y es probablemente la población históricamente más alta que está en el sistema y que está mostrando probablemente que es la generación bicentenario que puede mostrar esa fuerza y energía que necesita el país y ese empuje que necesitamos, ¿no? Yo quería plantear algunos desafíos que UNICEF identifica y que son parte de la estructura con la cual nos movemos como agencia de cooperación. UNICEF, como cualquier agencia de cooperación de Naciones Unidas, establece un marco de cooperación que se llama el marco de cooperación de país, que se hace en diálogo con las autoridades del Estado y que permite definir cuál es ese marco de acción con el cual nosotros nos vamos a mover. Entonces, lo que yo les voy a presentar es el resultado de ese diálogo y esa conversación que se tuvo hace unos años y que nos ha permitido implementar este programa de cooperación. Primero es una constatación, y eso en parte ya Nani ha ido levantando desde su estudio, es que el entorno de violencia en la escuela de la familia y la comunidad existe. Lamentablemente, las víctimas de violencia física y psicológica están ahí presentes. Ustedes pueden ver los porcentajes. El castigo físico en las familias también, los menores de edad que viven en instituciones, adolescentes y niños que trabajan, y lamentablemente todavía persiste la trata de menores. Otro elemento tiene que ver con estos insuficientes y poco participativos servicios de salud, educación secundaria y protección que son claves para el desarrollo adolescente. El porcentaje de adolescentes embarazadas, el que no se cuente con seguro médico, el porcentaje de adolescentes que no han culminado oportunamente la educación secundaria, adolescentes que están en conflicto de ley y que se encuentran privados de libertad, llega a más del 50%. Y como decía Nani cuando mostraba algunos de sus resultados, esta mirada negativa o estas representaciones sociales que se tienen sobre la adolescencia está presente en los medios de comunicación. Y cuando hemos indagado y conversado con adolescentes, es la comunidad probablemente el espacio donde más se ve de manera negativa la adolescencia. Así lo dicen los propios adolescentes. También podemos ver que existen y persisten injusticias que afectan a niños y niñas
sea por su procedencia, por su género, por donde viven, por su etnia, y que eso imposibilita sus condiciones de vida o mejores condiciones de vida. Tanto porque fallecen al nacer, por la anemia, porque no existe agua, acceso al agua, porque todavía no existe una red pública de desagüe que permita que puedan tener condiciones, y en este contexto en el que vivimos esto pone en evidencia la precariedad en la que estamos y cómo afecta esto a los niños, niñas y adolescentes, y el poco acceso a programas de desarrollo infantil temprano. Y en términos educativos, el abandono en niños y niñas menores de 12 años pasa a los 380,000, y en caso de secundaria, mayores de los 12, más de 600,000 que están en riesgo de abandonar el servicio. Hace muy poco el Ministerio lanzó su estrategia para reducir esta situación de abandono escolar y ha decidido cambiar el término de deserción escolar por interrupción escolar, en la perspectiva de que no es el estudiante el responsable de dejar el sistema educativo, sino las condiciones que ofrece el Estado para que mantenga su trayectoria educativa. ¿Cuáles son los principios con los que UNICEF trabaja? Son estos 4. En el marco de los derechos humanos ponemos énfasis en este vínculo de interculturalidad que reconoce a los diferentes y el diálogo que se debe establecer entre ellos, la sostenibilidad ambiental, la igualdad de género y la equidad. En el marco de estos principios es que nosotros nos movemos y promovemos nuestro plan de acción o programa de cooperación. ¿A qué resultados nos hemos planteado hasta el 2021? Fíjense que ya estamos a un año de terminar el programa de cooperación y en este momento ya nos ubicamos en el diseño del siguiente programa. Estos son los 4 objetivos ambiciosos que nos hemos planteado. Niños, niñas y adolescentes libres de violencia, explotación y desamparo familiar. Normalmente este objetivo, este resultado está siempre inmerso e invisible, pero la situación en la que viven los adolescentes y los niños en el país nos hizo pensar que era importante que se haga visible como un resultado, como un mensaje para decir es necesario reducir situaciones de violencia y explotación y desamparo que viven los niños y adolescentes. Otro objetivo que nos hemos planteado es cómo generamos oportunidades para que los adolescentes puedan vivir una vida saludable, aprender a lo largo de la vida y ejercer plenamente su ciudadanía. Acá es donde se ubica lo que Nani ha dicho, la política de educación de adolescentes, que es una de las estrategias que hemos impulsado desde UNICEF y en el cual se ubica el convenio que tenemos con la Católica. El tercero es no dejar de mirar con este criterio de equidad aquellas poblaciones vulnerables que ya sea por razones de género, etnia, zona de residencia, condiciones de vida o porque tienen habilidades diferentes, no están en condiciones para un desarrollo integral. Y persistimos en que este objetivo permanezca porque esta es una expresión y podría convertirse en una expresión de un Estado eficiente porque llega a quienes más lo necesitan. Y finalmente, que los derechos de los niños y adolescentes sean reconocidos y priorizados y que este reconocimiento se exprese tanto en las políticas como en los presupuestos públicos. En torno a estos 4 resultados y grandes objetivos, nosotros desarrollamos una serie de estrategias de acción que comúnmente están ubicadas en cualquier acción que impulsa un programa de cooperación. El fortalecimiento de capacidades, la abogacía basada en evidencia, que es justamente donde el convenio con la Católica nos permite tener más argumentos y sustentar en base a evidencias cómo es que puede tomar el Estado decisiones oportunas y pertinentes. Pero también es importante ir validando modelos o innovaciones sociales que permitan al Estado decir por dónde hay que ir o cómo hacerlo, ¿no? Otro elemento clave es el diálogo político. Es a través de la interacción entre distintos actores, no solo del Estado, sino de la sociedad civil, para llegar a acuerdos y consensos que permitan 2 cosas que es fundamentales desde una perspectiva de derechos. Fortalecer la demanda en términos de una sociedad
civil cada vez más con capacidad de exigir el derecho a través de políticas o de servicios más pertinentes, y de un Estado capaz de responder con servicios pertinentes y adecuados a las características y necesidades de los adolescentes. Además de estas estrategias, está la comunicación externa y para el desarrollo, que permite colocar temas críticos en la familia y la comunidad en torno a lo que viven los niños y adolescentes. Promover vínculos tanto intersectoriales como intergubernamentales y la cooperación sur-sur. Específicamente en educación, nosotros desarrollamos 3 grandes estrategias o líneas. La primera es cómo apostamos por una política de educación secundaria. Esta política de educación secundaria ha girado, como ustedes pueden ver, a construir primero un marco orientador de la educación de adolescentes, y fíjense que ya no se está hablando de educación secundaria, y que eso ha permitido luego pensar una política de educación y bienestar adolescente que luego voy a compartir. ¿Es suficiente contar con la política? No. Necesitamos que la política comience también a dialogar con aquello que existe ahorita en la operación del servicio, que es cómo está ofertado el servicio. Entonces, ¿cómo fortalecer estas formas de atención existentes que permitan atender mejor a los adolescentes, y cómo diseñar nuevas formas y luego de eso ordenar el servicio para poder diversificar la oferta? Jorge, ¿me queda poco tiempo? Minutitos, por favor, Darío. Ya. Y finalmente la experiencia demostrativa, que es, como les decía, estos modelos que permiten mostrar cómo es posible desde la experiencia incidir en las decisiones de política. Atraviesan estas 3 líneas la participación adolescente y la equidad como elementos claves que engranan y son un ensamblaje importante. En términos de política pública, hay 3 elementos que el Estado pone como rasgos que me parecen claves resaltar y que voy a poner en diálogo luego con lo que estamos haciendo en UNICEF. Uno es el pacto del acuerdo entre Estado y sociedad, ¿no? Cómo establecemos este acuerdo y cómo este acuerdo permite que el vínculo entre las necesidades sentidas de la ciudadanía se reflejan en la política. Este acuerdo le da sentido y función al Estado, que es el poder operar a través de una política. Y es decisión del Estado dar respuesta a este problema, que se expresa luego en programas presupuestales, en la asignación presupuestal y en las acciones y estrategias que establece. Que en este momento, por ejemplo, es la estrategia Aprende en Casa, o la estrategia para reducir la interrupción escolar, o para que los chicos de quinto de secundaria puedan culminar en las mejores condiciones. Sin embargo, a mí me parece que hay un elemento adicional en la política, que es como el proceso de decisión de una política está conjugando una serie de historias de logros y fracasos que permiten acercarnos o aproximarnos de manera sucesiva a lo que esperamos lograr, y que eso se va a enfrentar a las nuevas circunstancias y consideraciones. Es decir, que esto es dinámico y flexible, y que hay que estar atento en qué momento este diálogo requiere entonces hacer un ajuste en el proceso de diseño, formulación, implementación de una política. Partimos de entender entonces que para definir la política hay que mirar estas 3 dimensiones: la dimensión política, la institucional y la técnica. Ustedes están viendo el gráfico, pero en la intersección entre estas 3 hace posible que se dé la articulación, porque es a través de esta mirada de cuánto liderazgo existe en el sector, cuánta voluntad política podemos contar de la alta dirección de un ministro o viceministros, qué nivel de participación existe de la sociedad civil, cuáles son esas fuerzas externas que están influyendo en un proceso de transformación de la política. En este caso, la pandemia que estamos viviendo, que ya vino a quedarse, es una fuerza externa en la cual estamos dando respuesta.
En la dimensión institucional está la capacidad institucional de dar respuestas de la política, el marco institucional que permite desde su estructura normativa poder establecer cuáles son las posibilidades de desarrollo del servicio y obviamente los recursos con los que se cuenta. Y en términos técnicos, en este caso está lo del desarrollo integral adolescente, el contar con experiencias demostrativas, el diversificar los servicios y desde una perspectiva de descentralización. Muchas veces desde la academia... Un minuto, por favor, Darío. Ya. Muchas veces desde la academia se considera que es la dimensión técnica la que va a aportar a las otras dimensiones. Desde nuestra perspectiva es la intersección de estas tres la que hace posible que se pueda dar la articulación entre ellas y que permite entonces los resultados como está reflejado acá. Yo quería comentar, voy a concentrarme en el segundo, donde está el marco orientador y la política, porque el proceso ha tomado, como ustedes ven, 3 años, ¿no? 3 años que ha supuesto contar con un marco orientador que tiene esta visión y una política al 2030 que busca asegurar trayectorias educativas significativas, experiencias de aprendizaje pertinentes, que los chicos participen, que asuman que es un derecho y condiciones de bienestar para que ellos desplieguen sus potencialidades, ¿no? Y hay 3 procesos clave, no voy a desarrollarlos, que tienen que ver con el diálogo político entre distintos actores, que las decisiones que se toman estén sostenidas en el conocimiento y que exista toda una línea de comunicación y posicionamiento que permita colocar en la agenda pública, en este caso, las necesidades y demandas de una atención a la adolescencia. En base a estos 3 procesos es que ha sido posible a lo largo de estos años y en la relación que se ha tenido, en este caso, con la Católica, poder contar con conocimiento que permita analizar evidencias y sustentar mejor la política. Gracias, Jorge. Gracias a ti, Darío, por la rica información debidamente sintética y por ajustarte a los crueles tiempos de los seminarios web. Ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas. Aún no vamos a discutir las preguntas del público y justamente les recordamos que a través del chat del Zoom o del Facebook pueden remitirnos sus preguntas para la fase que sucede a la presente. Entonces vamos a establecer un diálogo con Nani y con Darío. La primera pregunta para Nani sería, ¿cuáles serían las principales conclusiones, las 3 principales conclusiones de lo que vas encontrando hasta ahora? ¿Y cuáles serían los retos de trasladar esas conclusiones al tema de la política pública? Contamos con un máximo de 8 minutos, por favor, Nani. Muchas gracias, Jorge. En realidad, la pregunta cae perfecto con lo que quería compartir con ustedes, porque Darío ha hablado de cómo el trabajo de la política se ve enriquecido por lo académico, ¿no? Por el trabajo académico, y yo quería verlo de vuelta, ¿no? Y para eso, antes de puntualizar las 3 conclusiones, ver exactamente el espejo de lo que Darío ha dicho. Es decir, nosotros teníamos, como les conté, una serie de premisas, de ideas, de revisiones, que no terminábamos de saber, porque nuestra formación no es en eso, exactamente cómo articular con las necesidades del Estado. Y el poder participar de todos los espacios que están aquí, que no se los voy a describir ni detallar, nos hizo revisar muchas de nuestras propias premisas, ¿no? Entonces, al formar parte de espacios como la mesa técnica de expertos en adolescencia, como colaborar con el marco de la política, la mesa interna de funcionarios del Minedu, etc. Y finalmente colaborar con la ley tal como Darío describió, también cambió el tipo de conclusiones a las que hemos podido llegar porque cambió algunas de las premisas que buscábamos, ¿no? Entonces, creo que es importante eso como, digamos, aprendizaje para nosotros de
que el trabajo en articulación con la política no se hace al final, no se hace al tener el producto, ni se hace solamente al pensar en un tema, digamos, de conexión, de difusión, se hace al inicio del proceso, en pensar y plantearse las mismas premisas, ¿no? Entonces, eso nos llevó, digamos, siguiendo tu pregunta tan importante, Jorge, voy a pasar rápido, no sé, ahí está, esto es a lo que quería llegar, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las ideas fuerza que las he pensado más en términos de recomendaciones para la política? Es decir, tenemos tras de cada variable, son variables de larga data y historia de investigación en la psicología, con sus propios debates internos, digamos, debates que también tienen un interés para nosotros y que tienen una ruta más académica, pero pensando en qué ideas fuerzas se trasladan a la política, estas son algunas de las cosas que hemos encontrado, ¿no? Por ejemplo, la urgencia de atender la necesidad que las y los adolescentes explícitamente enuncian de tener una educación sexual integral con enfoque de género. Dicha ausencia los hace sentir desprotegidos, los hace sentir traicionados por el Estado y puestos innecesariamente en riesgo por no poder tener espacios para entender aquello que viven y protegerse de las violencias, y por esta asociación entre sexo y miedo que decíamos hace un momento, ¿no? Vemos además que las familias peruanas han cambiado, están en proceso de tránsito, ya no tenemos la típica familia extendida, no tenemos patrones de relacionamiento principalmente autoritarios, tenemos familias con vínculos muy sólidos, casi no pudiendo ejercer su paternidad por horarios de trabajo fuera de control. Tenemos una enorme dificultad para hablar de violencia dentro de la familia y adolescentes casi protegiendo a sus padres. Y la misma noción de autonomía de la familia es un aspecto que hemos visto que tiene enorme variabilidad cultural y que vale la pena revisar. Lo cual da cuenta, en términos justamente de articulación familia y escuela, de una enorme necesidad de revisar esos vínculos desde desestereotipar la manera como las escuelas y las familias se entienden la una a la otra, ¿no? Recogiendo con esta variable de proyecto de vida que les comentaba, me centré en ella porque es la tarea principal en la que se centra la secundaria, en generar proyectos de vida, ¿no? Y esto vemos que es algo en lo cual los adolescentes están solos y solas, no tienen soporte, y hace falta pensarlo desde quiénes son, qué necesitan, y desde respuestas auténticas, no automatizadas, como el ir a la universidad, sometidas a revisión, que permitan transformar el lugar en el que están, que es un nivel de expectativa, ni siquiera es un proyecto, a poder transformarse en una meta, a poder transformarse en un plan, y a poder eventualmente alcanzarse, ¿no? Al mismo tiempo hace falta relativizar la universidad como la única opción de vida. Y finalmente hemos encontrado también una escuela no pudiendo cumplir su rol de validarse a sí misma más que como algo para después. La escuela es entendida por las y los adolescentes como aquella acreditación necesaria para poder llegar a la universidad, no es una experiencia en sí misma. Cuando nos describen, porque es algo que también indagamos, cómo aprenden dentro y fuera de la escuela, dentro de la escuela entienden el aprender como el repetir aquello que el profesor está diciendo, tienen nociones mucho más transmisionistas, mucho más docentes centradas, y un script, digamos, básicamente transmisionista muy fijo, muy rígido. Cuando nos describen cómo aprenden fuera de la escuela, tienen formas diferentes, aprenden por exploración, aprenden por imitación, aprenden por ensayo-error, no llegan a ser visiones constructivistas, pero están más en una transición hacia ello, lo cual no transfieren a la escuela porque entienden aprender en la escuela como realmente aprender. Entonces, claro, no ha logrado el sistema matar ese aprendizaje fuera de la escuela, pero no sabemos en realidad por cuánto tiempo dure esto. Y esto es reforzado por una cultura escolar autoritaria, jerárquica, docente centrada, que no termina de desaparecer. Entonces creo que esta es una línea de resultados que es quizás el más potente de incidencia respecto a la política, ¿no? Entonces, digamos, quería cerrar, si me queda todavía me queda tiempo, Jorge, me queda un par de minutitos. 2 minutos. Excelente. Quería cerrar con esta, digamos, pensando justamente en lo que nos reúne, ¿no? Estas son algunas de las recomendaciones que tenemos, que hemos ido aprendiendo también de nuestra experiencia con UNICEF y con Darío, que necesitan también ser socializadas y compartidas de maneras que hagan que nuestros resultados realmente lleguen a donde queremos que lleguen. Entonces, estas son algunas de las cosas que hemos venido haciendo. Nosotros estamos preparando
lo que pasó de ser un libro a ser una colección en 5 tomos sobre los resultados cualitativos que va a estar a final de este año, a través del fondo editorial y a través del fondo de UNICEF, digamos, con todo el rigor académico que merece, pero además hemos ido desarrollando en el camino una serie de trabajos que son a los que se refería Darío, de papers de incidencia, que hemos denominado informes, a falta de un nombre mejor, que hemos aprendido que tienen que ser hechos en el corto plazo, con mucho impacto, con determinadas condiciones que lleguen a cualquier agente interesado para la toma de decisiones. Lo mismo que policy brief sobre temas centrales, que hablen directamente con actores claves y que sean dirigidos a esos actores claves, además de colaborar con la ley como tal. Y hemos, digamos, hemos tenido la oportunidad y la suerte, en realidad, de participar en múltiples espacios de diálogo, no solamente con la academia, con quienes estamos más acostumbrados a dialogar, sino con docentes, con funcionarios, que es todo un aprendizaje también para nosotros, ¿no? Con distintos actores involucrados en tomas de decisiones que nos hacen también remirar nuestros propios resultados a partir de las necesidades, que creo que es el mayor aprendizaje que hemos sacado nosotros como equipo, ¿no? Lo cual nos ha hecho cambiar, por ejemplo, nuestra manera de entender gran parte de la socialización y difusión de nuestros resultados. Acabamos de ganar un fondito de la DARS COVID para hacer videos informativos que tienen como única misión la incidencia, ¿no? Entonces, también estamos aprendiendo a cómo poder hacer de esto, hasta que salga, digamos, el producto más grande, poder seguir intentando generar incidencia a partir del trabajo. Muchas gracias. Gracias, Nani. Darío, tú cuentas con una amplia experiencia en diferentes ángulos de la compleja tarea educativa. Desde esa amplia experiencia, ¿cuáles son los principales retos que tiene la cooperación internacional en conectarse con la academia y con el ejecutivo? Bien. Bueno, yo les comentaba que el programa de cooperación, en este caso que Naciones Unidas establece, se hace en el marco de un acuerdo con el Estado peruano. Obviamente hay una agenda que en este caso tiene que ver con la agenda de derechos de la infancia, y en el marco este amplio de derechos de la infancia establecemos el diálogo con los representantes del Estado para definir con ellos por dónde va la problemática y cuál podría ser el rol de esta agencia de cooperación, en este caso de UNICEF. Este proceso de diálogo toma un año y son con las autoridades no solamente a nivel nacional, sino también regional y local. Porque la intervención que hacemos o el trabajo que hacemos no solo llega a nivel nacional, sino también con autoridades y con las políticas que se puedan hacer a nivel regional. Entonces, ese es un elemento importante porque el marco de cooperación el que establecemos se hace bajo esa perspectiva. Entonces, el implementarlo parte ya, digamos, de un primer piso que es un piso acordado con el Estado, donde vendría a ser, en este caso UNICEF, un socio que contribuye a los objetivos de la nación o del Estado en sus distintos sectores, ¿no? UNICEF no solo trabaja en educación, está en salud, está con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Mujer, con el Ministerio de Inclusión Social y con los distintos niveles de gobierno. Entonces comprenderán que eso supone llegar a acuerdos y que es en función de esos acuerdos implementarlos conjuntamente. Pero eso no es suficiente, ¿no? Si recuerdan un poco el gráfico donde yo decía que hay una dimensión institucional donde está la capacidad institucional y los recursos, eso también tiene que ver con cómo fortalecemos desde nuestro rol de asistencia técnica equipos, sean regionales o nacionales, que sean más permeables a lo que en este caso la academia está produciendo, y que eso permita entonces un diálogo entre lo que la academia está gestando con los momentos de las decisiones políticas. Y quizás ese sea el tema más crítico. Los ritmos de la política no son los ritmos de la academia, ¿no? Que es lo que hace un momento Nani decía, ¿no? Si nosotros estuviéramos esperando los 5 tomos que Nani está elaborando, no podríamos en este momento poder nutrir la política que en este momento ya se está decidiendo. Entonces,
el juego, digamos, por decirlo de esa manera, es poder identificar la oportunidad, tener un aliado, en este caso la Católica, y un equipo con tanta flexibilidad como tiene Nani, que permite comenzar a establecer conversaciones para identificar oportunidades que se traducen en lo que Nani ha presentado hace un momento, en cómo generar policy brief, documentos o informes que permitan colocar un adelanto de lo que se está haciendo y que eso luego influya ¿sí?, en las decisiones que se están haciendo. Entonces, ese es un elemento, por un lado, importante, ¿no? Pero también yo decía que no es solo fortalecer la capacidad del Estado en su rol de garante de derechos, sino también la de la sociedad civil en su capacidad de exigir el cumplimiento de estos derechos. Porque tú puedes tener un Estado renuente a los aportes de la academia o de la cooperación, pero existen los demandantes de las políticas. Entonces, y desde la perspectiva de derechos, nosotros lo que hacemos es establecer estas dos estrategias. Fortalecer la demanda en la medida que haya apertura desde el Estado, pero también fortalecer a la sociedad civil desde sus formas distintas de organización para que ellos sean los demandantes de la política frente al Estado. Entonces ahí jugamos otro rol, que es el juego de fortalecer la vocería y que eso permita que la acción de los ciudadanos organizados o no pueda tener presencia en las decisiones, ¿no? Yo diría que esos son los tres elementos, Jorge. Muchas gracias, Darío. Y aprovechando que tenemos unos minutos, ¿cómo hacen para trabajar con ministerios que tienen menos de 8 meses de ministro de duración y que arrastran cambios en sus puestos de confianza? ¿Y cómo hacen para las presiones político-estrambóticas que pueden provenir de algunas entidades como el Congreso? Bien, esa es una excelente pregunta, porque en estos años, en este gobierno en particular, en el Ministerio de Educación que yo estoy acompañando directamente, han habido 5 ministros, 5 directoras de educación secundaria y probablemente un gran conjunto de especialistas que son con los que también trabajamos, que se han ido moviendo, ¿no? Que son los que menos se mueven, felizmente. Entonces, ahí sí hay un rol interesante porque de alguna manera somos el depositario de la historia que se ha ido construyendo con distintos actores que van cambiando, ¿no? La virtud que tiene una agencia de cooperación como UNICEF es que no solo nos movemos con los técnicos que están en cada dirección, sino también con las decisiones políticas que están en la alta dirección. Entonces podemos establecer así posibilidades de fortalecer y dar continuidad a lo establecido, contando con equipos que se han ido consolidando paulatinamente. La historia que yo les dije que comenzó en 2017 ha comenzado con un equipo que felizmente se ha sostenido, pero también con el apoyo de UNICEF que ha estado permanentemente estos años, ¿no? Y donde eso ha permitido sostener y sustentar por qué la prioridad de esta política, ¿no? Creo que ese ha sido un elemento clave, ¿no? Y obviamente yo creo que es justo decir que no solamente ha sido UNICEF, ahí rápidamente no se pudo ver la lámina, pero hemos estado en alianza con UNESCO para poder sostener lo que se llamó un grupo impulsor que permita darle continuidad, pensar las estrategias, diseñar las formas como podemos llegar a distintos actores, diseñar la ruta técnica y que eso facilite al Estado poder implementar, en este caso, el marco orientador, que ha sido un documento más de visión de hacia dónde diría la educación de adolescentes, y que eso facilitó en la ministra anterior que tome la decisión de priorizar la política de educación y bienestar adolescente. Excelente. Muchas gracias, Darío. Ahora vamos a pasar a un segmento en donde vamos a discutir algunas de las preguntas que los asistentes amablemente nos han elevado. Aquí hay una pregunta que dice: la adolescencia es un periodo
en el que la socialización con pares es vital. ¿Cómo creen que este periodo de pandemia y aislamiento social está afectando el desarrollo adolescente y cómo poder abordar estas consecuencias desde programas y políticas públicas? Dado que tiene ángulos tanto para Darío como para Nani, dejo a vuestro criterio si quieren contestar esta pregunta. La contestamos los dos, Darío, rapidito, ¿te parece? Sí. Sí, sin duda, esta es una emergencia no solamente académica, sino es una emergencia social. Y creo que la primera parte ha sido más rápidamente entendida por el Estado quizás que la segunda. De hecho, el no tener la posibilidad de interactuar con pares en un momento en que el mundo social expande es preocupante. Nosotros hemos encontrado que digamos, la tarea central de la adolescencia es la clásica teoría de Erikson, que es justamente construir un sentido de mismidad en el tiempo, se realiza con los pares. Uno aprende a ser adolescente en el Perú con sus pares. Y hay temas de los que solo conversan con ellos y ellas, como todo el tema de sexualidad. Entonces, realmente hay una preocupación importante por lo que pueda estarse frenando. Esto no significa, digamos, que no hay formas alternativas de comunicación y espacios diversos que las escuelas están promoviendo de distinta manera. Pero sí hay una atención, me parece, que tardía por parte del Estado a este tema, ¿no? Pese a las numerosas alertas que se vienen dando y que se están viendo también en impactos en la salud mental. Sí, efectivamente la llamada estrategia Aprendo en Casa se instaló buscando dar continuidad a la escolaridad sin considerar el impacto que tenía en términos socioemocionales y al desarrollo, en este caso, del adolescente, ¿no? Fíjense que ha pasado, ¿cuántos? 10 meses para que recién el Estado, no solo, porque lo ha incorporado en términos de contenido o denominado el apoyo socioemocional, pero en términos de desarrollo ha quedado mucho en manos de las escuelas, de los docentes y directores, de cómo acompañan a sus estudiantes, ¿no? Y donde los docentes no han tenido un acompañamiento en esta línea que les ha permitido tener más elementos, ¿no? Entonces, definitivamente, que haya comenzado a aparecer la necesidad de un apoyo socioemocional y que ya esté inserto en las estrategias que ahorita el Estado está desarrollando, sí es un elemento importante y en el que hay que todavía incidir y profundizar, ¿no? Hace muy poco tuvimos un conversatorio con adolescentes y lo que ellos decían sobre cómo vivían la adolescencia, cómo han vivido en esta etapa de la pandemia ellos. Bueno, las experiencias eran totalmente diferentes, pero lo que aparecía clave y que creo que ese es un capital que hay que aprovechar es el vínculo con la familia. Lo que ha hecho la pandemia es encontrarse con sus padres y con su familia, ¿no? Y ellos valoran mucho eso. También lo dice el estudio que está haciendo Nani y su equipo, ¿no? Pero escucharlos por ellos mismos convierte en una oportunidad el cómo el vínculo de acompañamiento que puede establecer el Estado a través de una estrategia como Aprendo en Casa, también el incorporar a la familia, no para la supervisión, sino como agentes que acompañan también el proceso de desarrollo de sus hijos, ¿no? Pero ahí me parece que aparece una oportunidad que hay que seguir profundizando. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cómo consideran que el avance del mundo digital y las redes sociales está impactando en el bienestar adolescente y cómo generar políticas que aborden esto? ¿Quieres responder tú primero, Darío, que yo siempre me cuelo primero? ¿O quieres que yo diga primero? Como tú quieras. Yo creo que ¿no? Digamos, de hecho es una población que ya nace en el mundo digital y que ya lo maneja, ¿no? Y fácilmente se puede incorporar en esto con todos los riesgos o amenazas que puede suponer, pero también con las ventajas en términos de relacionamiento, ¿no? Lo primero que se me vino a la mente cuando hacía la pregunta es, hace unos meses
el Ministerio, acompañado por nosotros, ha impulsado espacios de diálogo con adolescentes, aprovechando plataformas. Y uno de los elementos que ellos señalan con mucha fuerza es cómo fortalecer el manejo de todas las herramientas digitales que existen, pero también no solamente en términos del aprendizaje, sino sobre todo para relacionarse con sus pares, ¿no? Y lo más potente, que decía uno de ellos, es porque ellos saben que tienen una voz, pero que no tienen poder. Entonces, la posibilidad de articularse en torno a una agenda común que les permita aparecerse y hacer visibles es, creo, quizás una táctica importante de participación adolescente, donde la agenda ya no es la agenda del adulto pensando de lo que debe hacer el adolescente, sino es el adolescente diciéndonos qué es lo que necesita, ¿no? Y en ese sentido me parece que se convierte en una oportunidad de establecer una articulación entre la demanda de las necesidades de los chicos utilizando este mundo de las plataformas virtuales como una oportunidad también para que su voz aparezca y esté presente en las decisiones. Nosotros indagamos por esa variable. De hecho, tenemos información sobre cómo, cómo utilizan las herramientas digitales, y encontramos algo que al inicio de la pandemia nos preocupó mucho, porque si bien es cierto, son nativos digitales a diferencia de nosotros, el uso de la tecnología en general digital no guarda relación alguna con el aprendizaje. Principalmente la utilizan para el relacionamiento y son muy buenos en ese sentido. De hecho, hay mucha crianza y mucha supervisión por mando a distancia a través del WhatsApp. Hay un celular en toda escuela a la que llegamos, y hay WhatsApp en todo adolescente con el que nos comunicamos, por donde los padres le dicen, ya llegaste, mándame foto, ¿no? Que es una estrategia justamente de supervisión y de estar cerca pese a las jornadas de trabajo tan extensas que tienen. Y hay mucho intercambio con pares, pero cuando observamos cómo utilizaban las escuelas herramientas digitales, las TICs, no encontrábamos un uso que lo alejara, como es lógico, de una manera más bien transmisionista. No había un aprendizaje propiamente de las herramientas incorporada a nada, ¿no? Estaba situada en la hora de tener la hora de trabajo en cómputo, y aprendizaje de herramientas como PPT. No había y replican, por ejemplo, en el uso de las herramientas, las maneras de aprender de la escuela, ¿no? Entonces, no es que logren explorar la web y sacar información y aprender, buscar un Draw My Life que refuerce, etc. Replican las mismas estrategias. No entendí sobre la guerra de los 100 años, busco algo para poder aprender un poco más sobre eso, pero no hay, digamos, esta confianza que tenemos en las herramientas digitales no se sostiene en un uso de ellas que dé cuenta de todo el potencial que tiene. Entonces, creo que ahí, bueno, vamos a ver cómo salimos de la pandemia. Eso es algo a lo que le tenemos que hacer seguimiento, porque ha habido una transformación sin duda en ese sentido. Un alivio, por un lado, es que en relación a la pregunta anterior, ya hay un hábito de utilizar las redes y utilizar el WhatsApp para intercambiar mucho contenido muy personal. Entonces el aislamiento puede verse compensado por eso. Pero como herramienta de aprendizaje creo que la distancia es mayor y el esfuerzo va a tener que ser mayor, ¿no? Muchas gracias. Tenemos una pregunta dirigida a Darío. Se mencionó la necesidad de fortalecer el servicio de educación pública. ¿Cuáles serían los aspectos más urgentes de trabajar con el fin de promover el bienestar de los adolescentes? Considerando también currículo, infraestructura, creencias, los docentes, etc. ¿Cuáles serían esos? Yo creo que es una de las cosas que el estudio de Nani está diciendo y que entró en una discusión importante cuando se estuvo elaborando el marco orientador y luego la política, que es redefinir el sentido de la institución educativa. No para el después, sino para el presente, ¿no? El mensaje que reciben las y los adolescentes es: estás acá porque después vas a ir a la universidad. No estás acá para vivir una experiencia que te haga grato estar acá, ¿no? Y ese es un cambio de paradigma que es importante, ¿no? Porque a partir de pensar la escuela o el servicio educativo desde el presente y no para después,
obviamente modifica todo lo demás, ¿no? Ese es en un sentido. Lo segundo, yo creo que, sumando un poco a la respuesta anterior, es que yo creo que ya vino la educación a distancia a quedarse, ¿no? A instalarse y a ser parte de la oferta del servicio, y creo que ahí tenemos una deuda como país. Se inició hace mucho tiempo de muchas formas, pero siempre han sido intentos fallidos e interrumpidos, ¿no? Esta pandemia nos está diciendo que esta es la oportunidad que no solamente se traduce en las tablets, sino en un modelo de atención que permita llegar a través de la distancia, pero que permita complementar la presencialidad y que sea una oferta complementaria a la que existe ahora, ¿no? Y que eso ampliaría y abonaría lo que estaba diciendo Nani de aprovechar la tecnología o las plataformas digitales como una forma de aprender. Creo que por ahí también ese es otro elemento clave de fortalecer en los servicios. No se te escucha, Jorge. Gracias, Darío. También tenemos otra pregunta dirigida a ti y, por supuesto, si gustas, Nani, también la puedes abordar. Sabemos que las denuncias por violencia a mujeres, niños, aumenta durante y después de la pandemia. ¿Sería necesario implementar un plan de emergencia contra la violencia en estos periodos, en el cual se contemple la no suspensión de los servicios de salud y la identificación de posibles casos de riesgo? No. O sea, de hecho, los sistemas de protección en el país requieren fortalecerse, ¿no? Y ahí es donde yo creo que la acción del Ministerio de la Mujer y de Población Vulnerable, en este contexto donde la pandemia ha hecho de que la violencia esté en la casa o aparezca en la casa o se haga más visible, requiere que haya servicios más cercanos a la familia, ¿no? Para darles un ejemplo, ¿no? Los servicios no llegan, son a nivel regional, los servicios que brinda el Estado desde el Ministerio de la Mujer. Existe obviamente las demandas, pero no tienen esa posibilidad de poder atender a la población. Entonces, el contar con servicios más flexibles, que estén más cercanos a la población, esa es una alternativa que todavía es una deuda pendiente. Por ahí yo veo que hay una alternativa. Bueno, hay un desafío enorme, pero que sí es un elemento clave que abonaría a pensar en un sistema de protección social que no solamente es la protección frente a la violencia, sino en general, donde obviamente se reduzcan las oportunidades de violencia que existen. Nani, ¿quisieras agregar algo o vamos a una siguiente No, pregunta vamos a una abierta? siguiente. Me parece que la ha agotado Darío. Gracias, gracias, Darío. En función a lo discutido, ¿qué visión es posible articular sobre la educación adolescente en el país? ¿En qué medida es esto posible considerando la diversidad cultural del país? ¿Es posible esbozar una hoja de ruta? Yo siempre digo que imaginemos de que somos el Amazonas, ¿no? O que lo que hablemos en términos de la educación de adolescentes es ese gran Amazonas, pero ese gran Amazonas tiene grandes afluentes que le permite ser lo que es, ¿no? O sea, se nutre de otros. Entonces, lo que yo creo es que necesitamos un horizonte común que nos movilice, ¿no? Y ese horizonte común debe estar expresado en lo que se llama la educación de adolescentes. Y en ese sentido, el énfasis que el Ministerio está poniendo a través de esta política es formar ciudadanos, ¿no? No es formarlos para ingresar a la universidad o a la educación superior, sino formarlos en el presente desde el reconocimiento de ser sujetos de derecho. Y eso ya incorpora el sentido de diversidad con mucha claridad, porque no podemos hablar de ciudadanías sin mirar al sujeto en su particularidad, ¿no? Y yo partiría por esa mirada primero de un horizonte movilizador que permita encontrar a partir de esa visión respuestas específicas que respondan a las realidades particulares, ¿no? Mientras nos dispersamos, perdemos más, ¿no? Respondiendo cada uno a su realidad. Digamos, perdemos en fuerza, ¿no?
Y creo que el contar con una visión común, movilizadora, a llegar a un cauce que va a permitir avanzar con mejor perspectiva. Qué bonita esta pregunta, me parece que da en el corazón del gran reto y la tensión entre la necesidad de estandarizar y de generar procesos comunes que tiene la escuela y la complejidad que supone la diversidad cultural en nuestro país, ¿no? La diversidad de vivencias de la adolescencia. De hecho, ese fue un enorme reto que enfrentamos al trabajar el marco de orientación de la política en la mesa técnica, porque justamente nos sentíamos incluso interpelados de hablar de la adolescencia, dada la estructural diversidad de vivencias que supone la diversidad de adolescencias en nuestro país. Terminamos hablando de las adolescencias, ¿no? Y eso también interpela algo que también es otro debate mayor, ¿no? De los universales y relativos y cuánto termina pudiéndose ofrecer de específico en el servicio, ya que grandes procesos hay que atender. Creo que la ciudadanía es un importante punto de encuentro y creo que el desarrollo, digamos, psicosocial del adolescente también es un ancla del cual, en el cual sostenernos, ¿no? ¿Qué procesos tienen variabilidad cultural? Que es justo lo que estamos tratando de identificar. ¿Qué procesos demandan atención específica de acuerdo a las particularidades específicas de cada realidad, ¿no? No es lo mismo hablar de embarazo adolescente en una región que en otra, por ejemplo, ¿no? Ni de la función de la escuela, en una escuela rural que en una escuela urbana, pero digamos, más allá de creo que hay un plano descriptivo y hay un plano prescriptivo que como Estado hay que unificar. Queremos en todos lados una ciudadanía, sí, pero queremos una ciudadanía intercultural que integre esta lógica de diversidad, ¿no? Que atienda las necesidades particulares del género, que no atente contra proyectos de vida. Y en ese sentido, no podríamos tampoco pensarlo al margen de las voces de los adolescentes, porque creo que esa ha sido una voz permanentemente excluida, ¿no? Gran parte de este proceso de generación del marco fue incorporar a través de un componente la consulta a distintas voces de adolescentes que pudiera dar cuenta de qué elaboran ellos como necesidades, ¿no? Y que de ello poder tomar en cuenta. Al mismo tiempo, la secundaria es una experiencia compartida para toda realidad cultural. Y lo que prima y no cambia, hagamos lo que hagamos, es esa persistente cultura escolar, docente centrada, transmisionista, jerárquica, que no hay reforma educativa que se la baje, que estructuralmente remueva las cosas y la cambie, ¿no? Y que eso sea lo que comparte todo adolescente de nuestro país es una lástima en realidad, porque gran parte de su identidad se estructura en la secundaria. De hecho, se aprende a ser adolescente con los pares en la escuela secundaria. Entonces ahí tenemos un terreno muy importante para entrar a atacar, digamos, como un norte de ciudadanía diversa, intercultural, pero también un norte de transformación de la misma cultura que ha venido estructurándose en la escuela, ¿no? Diría que son las dos cosas. Gracias. Aquí hay una pregunta para orientar los emprendimientos psicológicos, políticos, sociales, que puede servir de inspiración para algunos estudiantes. Con amigos, estudiantes de psicología, llevamos un voluntariado de soporte emocional remoto a escolares de zonas rurales. ¿Cómo puedo llevar mi labor para que los actores políticos puedan tomar acciones al respecto de la gran necesidad que tienen estos escolares? Me toca, creo, ¿no? Dale, Mientras yo voy pensando, es más tu terreno, creo. Bueno, yo creo que una de las cosas que la política tiene que tener como parte de sus tareas es nutrirse de la experiencia. O sea, de la experiencia reflexionada, sistematizada, que le permite identificar cuáles son esos elementos que permiten un salto de calidad, dónde es que hay vacíos, dónde es que hay dificultades, porque de esas lecciones aprendidas es que el Estado puede aprovecharlas, no en el sentido de, hice mi programa y lo voy a tomar tal cual, y se va a implementar tal cual, sino pensando desde la política pública que
es universal y tiene la idea de llegar a todos. Entonces la idea es cómo extraer lo que una experiencia está diciendo es un elemento clave. En todo caso, yo invitaría a que esta experiencia sea una experiencia que se pueda sistematizar y reflexionar y a compartir oportunamente, ¿no? En las instancias donde el Estado está. Imagino que en una unidad de gestión local, educativa local, donde les permita poder ajustar las estrategias que está teniendo, en este caso, una UG, y que eso le permita tener más elementos. Y que eso luego va a ir escalando en la medida que eso pueda ir ampliándose, ¿no? Mientras no exista esto escrito o comunicado o difundido, es más restringido, ¿no? Las posibilidades de que la política lo asuma. Sí, de acuerdo. Yo sugeriría evaluar, ¿no? Evaluar sistemáticamente, poder tener, digamos, logros visibles que si es, bueno, felicito la estrategia en primer lugar, ¿no? Suena, según entiendo, es de estudiantes, me parece genial el emprendimiento, por usar la palabra de Jorge. Y me parece importante que se parta de lograr tener una sistematicidad cualitativa o cuantitativa que permita justamente hacer este reporte. Creo que conectarse, yo no he encontrado en realidad, lo bueno del Estado es que es enorme, ¿no? Hay mucho espacio, nos da la impresión de que las puertas siempre están cerradas, y ni siempre están cerradas, ni siempre hay resistencia a encontrar un aliado de algún tipo, pero es distinto llegar con una idea que llegar con una sistematización de un proceso logrado, ¿no? Entonces, sí los invitaría a guardar rigurosa evaluación de los logros que van teniendo y que puedan acercarse yo diría, a la estructura más cercana, municipal, incluso con un conjunto de escuelas, ¿no? Donde pueda hacerse una medición que permita luego tener una réplica, ¿no? El trabajo del Estado también es contingente a determinadas urgencias, ¿no? Y creo que es importante pensar en el sentido de oportunidad, sin duda. Yo recuerdo cuando Darío era director de secundaria, yo venía a trabajar en un proyecto con el Instituto de Estudios Peruanos, e hicimos un programa de acompañamiento a docentes de secundaria para poder trabajar sus propias memorias respecto al conflicto armado interno. Y apenas llegamos a Lima, nos juntamos con Darío, dijimos qué maravilla, y había una gran oportunidad ahí para entrar. Al poco tiempo Darío salió de secundaria, la ministra, que era la ministra que quería trabajar el tema de conflicto armado interno, salió de secundaria. Nos quedamos con nuestro lindo, digamos, instrumento y nuestra linda propuesta curricular, y quien entró después no tenía la misma urgencia. Entonces, también hay un tiempo que es importante tomar en cuenta, y si ahorita, digamos, hay una preocupación del Estado por el apoyo a distancia, ahorita es el momento, no dormirlo y dejarlo pasar, pensando en esta tensión de tiempos entre la academia y la política, ¿no? Quiero agradecer a las diversas preguntas que están quedándose pendientes, pero por motivo de tiempo no vamos a poder responder a todas. Quisiera hacer una última pregunta a manera de cierre también de cada uno de ustedes, ¿no? Comenzando por el invitado, le preguntaría a Darío, ¿qué le pedirías al Señor de los Milagros por el bienestar de la adolescencia en el marco de la educación? Y unas palabras de cierre, por favor. Bueno, no sé si le pediría a él, pero bueno. Yo creo que el principio lo básico es comenzar a reconocer y a mirar al adolescente desde sus potencialidades. Yo creo que esa es la primera barrera que hace más difícil el poder reconocerlos quiénes son y qué traen, ¿no? El escucharlos es un elemento tan potente que eso ya solamente el hecho de escucharlos los ubica en otro rol, ¿no? De ahí a comenzar a trabajar con ellos para que esa voz tome forma y pueda influir en las decisiones, ese es otro momento. Pero yo creo que lo primero sería eso, que quienes están en el espacio de decisiones importantes
puedan tener el momento de escuchar y de interpretar de la manera más empática posible cuáles son esas necesidades que están detrás, ¿no? Creo que eso haría que el vínculo entre lo que vive el adolescente y las decisiones de política sea mucho más genuino, ¿no? Yo iría por ahí. Gracias. Nani. Qué divertida tu pregunta, Jorge. Yo, aparte, con el extremo del Señor, digamos, si pensamos en el Señor de los Milagros, pues tiene que ser un pedido extremo, ¿no? Porque es pedirle un milagro en realidad. Y bueno, se me ocurren muchas urgencias, pero yo pensaría que quizás lo más urgente que se está viviendo es el poder reconocer que esto que estamos pasando como mundo, que es esta pandemia, es algo que se tiene que atender y es algo que se tiene que apuntalar y que se tiene que ver de cara a las necesidades de las y los adolescentes. Pero pediría que no deje de atender otros procesos largos y costosos que van a finalmente generar condiciones para que enfrentar una situación de este tipo nuevamente el resultado sea menos dramático, ¿no? Y con eso me refiero al acelerar condiciones como la ley de bienestar, ¿no? El que es una ley que ya fue anunciada, de hecho la anunciaron en un evento de nuestra universidad, en la que ha habido mucha gente trabajando y que justamente va a poder generar una implementación que ojalá no haya un COVID-20, 21, pero que nos lleve en mejores condiciones. Entonces le pediría al Señor de los Milagros que le dé la sabiduría a quienes están en las instancias de toma de decisión para que lo urgente, que también es importante, no haga que se deje de lado lo importante. Gracias. En la cultura tibetana, más que pedir a las deidades, se tiende a agradecer. En este sentido, mi agradecimiento a las 4 banderas tibetanas por el trabajo, Darío, que vienes haciendo en bien de la educación en diferentes acciones y especialmente por acoger una iniciativa de la academia y de la católica para tender ese puente tan importante que está presente en todos los estados que salen adelante. La unión entre la academia, el Estado y también las organizaciones privadas y las instituciones ejecutivas, entre otras. También agradecer, Nani, por este trabajo que debería de ser algo común, pero lamentablemente no lo es, por tender estos puentes y que sea un trabajo que no solamente nos enriquezca con los contenidos que nos han brindado el día de hoy, sino que también sea un ejemplo a seguir para otras investigaciones. También nuestro agradecimiento a todos los asistentes a esta reunión y todos estamos comprometidos para el bienestar y la educación no solamente de los adolescentes, sino de todos los peruanos con DNI, residentes, humanos y no humanos, para salir de buena cara con esta pandemia y pandemonio conductual. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.